Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este episodio de su podcast Voces Convergentes. Mi nombre es Carlos Almerón y estoy con mi amigo Aviam Candela. Y pues hoy no pudieron estar nuestros compañeros Esteban ni Esli, pero tenemos, como podrán ver, unos invitados muy especiales. Así que, bro, ¿por qué no nos presentas? Por aquí empezando de izquierda a derecha, tenemos al buen pastor Chino, luego está Cristian y Daniel Francia. Mucho gusto. Ellos son unos amigos que nos visitan de Guatemala y han estado trayendo mucha bendición aquí a México y creamos que también estuvieran aquí con nosotros compartiendo un poco de lo que es su ministerio, de lo que han hecho. Gracias. Pues siéntanse libres de hablar. Aquí pueden interrumpir a alguien, pueden cortar. Es una plática, así que ahorita ya solo al inicio saludamos allá, después nos olvidamos que está en la cámara la gente y es la plática nada más acá. Y pues aprovechando que están ellos aquí con nosotros, queremos tocar unos temas acerca del ministerio, ¿no? De lo que es la alabanza en la iglesia, de lo que es empezar un ministerio de alabanza. Quizás hay algún chico que por ahí ande iniciando, ¿no?, en su ministerio de alabanza y le está tocando pues picar piedra o empezar ahí en sus primeras canciones, entonces para saber cómo podemos ayudar a estos chicos, ¿no? A los jóvenes. Y antes que nada que empecemos con esto, ¿por qué no nos platican cómo les ha parecido México, ¿no? Su experiencia en estos días por acá? Pero primero que se presenten, ¿no? Bueno, que se presenten ellos bien. Tú me dijiste pastor Chino, pero ¿cuántos años tienes? ¿De dónde mero, de qué parte de Guatemala eres? ¿La iglesia a donde perteneces? Bueno, mi nombre es Jorge Cumes, tengo 27 años, vengo de Villanueva, Guatemala, de la ciudad. Y el ministerio en donde estamos es Lluvias de Gracia Sede Sur. Sede Sur. Sí, muy felices de estar aquí. Yeah. Perfecto. Next, digamos. Next. No, mi nombre es Cristian Bartolomín, igual soy de Guatemala, solo que yo vivo en un lugar que se llama Patzicía, del área de Chimaltenango. Entonces, ahí yo voy a la iglesia donde asisto, se llama La Pente. Así. ¿No son de la misma iglesia? No, Órale, qué chido, ellos dos están en el mismo sentir aquí del podcast de Voces Sí, Yeah, pero sí yeah. somos de diferentes iglesias. Ahí tuve el gusto de conocer a ellos y pues con todas las ganas, ¿verdad? Y la actitud de conocer de México. La verdad es que ha sido muy, muy bonito, una experiencia muy, muy agradable. Órale, qué chido que te esté gustando, bro. Next. No, pues mi nombre es Daniel Francia, también vengo de Guatemala y estoy, pues ahí sí que en la misma iglesia con el pastor Chino, estamos trabajando arduamente en evangelismo y pues mi experiencia acá ha sido una experiencia bastante hermosa, una experiencia donde yo creo que hemos visto la mano de Dios en medio de todo lo que hemos estado haciendo. Pues yo creo que la palabra es clara al decir que sin fe es imposible agradar a Dios, y al principio cuando lo analizamos desde un punto de vista carnal, pues creo yo que sí nos sentimos un poco como asustados o de repente como, no sé, un poco pensativos a la hora de querer decir, bueno, nos vamos a ir pues por un mes o el tiempo que Dios diga, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, pues Dios nos sorprende y pues hemos visto la mano de Dios. Dios ha puesto a gente como Aviam, como mi amigo, como a Joshua también, que está ahí atrás de las cámaras, gente que definitivamente ha sido de mucha bendición para nosotros en este hermoso México. Y pues yo creo que la satisfacción más grande que nos podemos llevar es el ver corazones quebrantados, gente que recibe mucho de Dios, gente que pues es tocada por una palabra definitivamente de Dios, y eso es lo que nos tiene acá. Ya, qué chido, pues bienvenidos, y aquí está su casa, tienen las puertas abiertas. Gracias. Cuando gusten son bienvenidos, y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. No, hombre, qué chido. Bien, y pues me gustaría preguntarles acerca más específicamente de su ministerio, de la banda. Daniel,
Daniel, ¿no? Daniel Francia. Sí, Ya sí, iba a sí. decir Daniel Guatemala. Soy de Guatemala, pero no sé ni por qué tengo ¿Qué esa- ahí, ¿no? Qué asuntillo, ¿no? Tan curioso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen con esta banda, con este ministerio? ¿De dónde nació la idea o la corazonada? ¿Quién de los tres dijo, mira, Dios puso esto en mi corazón? ¿Cómo estuvo ahí el asunto? Vaya. Pues todo inicia, creo yo que, bueno, yo creo que cada uno tiene un proceso diferente, pero voy a hablarles acerca de cómo inicia el sueño de este proyecto de llevar evangelismo, de poder realmente hacer música, de servirle al Señor. Bueno, en mi vida inicia pues justamente a los 14 años de edad y pues inicia pues en un momento donde yo creo que mi vida no tenía sentido, no tenía razón de ser. Creo que crecí en un aspecto, si lo quieren ver así, donde tal vez me hizo mucha falta el amor de mi papá. O sea, mi papá tuvo que estar viajando todo el tiempo y no tenía mucha como que tiempo para estar con nosotros. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de 5 primos míos, o sea, no tuve la dicha de crecer en un hogar donde de repente el centro de atención lo era yo, pues, que era el primogénito de la familia, pues, de la casa. Pues mi mamá se tuvo que hacer cargo de mis primos. Entonces, les voy a contar así rapidísimo. Pues entonces recuerdo yo que mi vida no fue tan normal pues como la de otros jóvenes o niños pues que pues experimentan el crecer en un hogar donde está papá y mamá, es el primogénito y le van a prestar toda la atención. Entonces yo creo que a raíz de eso empiezo a experimentar muchas cosas que empezaron a marcar mi vida. Empecé a carecer de mucho afecto, de mucho amor, de la parte paterna, ¿no? Donde el papá nos direcciona, nos enseña y nos corrige también. Pues creo que mi papá sí nos corregía, pero cada vez que venía, una vez al mes o 2 veces al mes. Pero en el camino yo empecé a darme cuenta también de muchas cosas, donde de repente mi papá también empezó como a traer mucho problema a la casa con mi mamá, empezó como de una u otra forma a faltarle el respeto a mi mamá. Y no estoy hablando mal de mi papá, sencillamente es un testimonio y pues creo que de una u otra forma también te va a bendecir, les va a bendecir. Claro, creo que el punto es contar por qué estamos en esto. Empieza a haber muchos problemas. Mi papá pues deja 2 hijos afuera, o sea, tengo 2 hermanos afuera del matrimonio, o sea, mi mamá. ¿No vienes de una familia cristiana o de cuna cristiana, por así decirlo? Sí, venimos de una cuna cristiana. Mi papá, de hecho, pues era cristiano en ese momento, pero creo yo que era ese tipo de cristiano que no estaba muy decidido, definido a querer buscar al Señor en serio. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque mi vida realmente pintaba, o mejor mi vida no estaba direccionándose al camino de querer hacer la obra del Señor, porque yo estaba viendo desde un punto de vista el ejemplo de mi papá y yo creía pues que eso era lo correcto, ¿no? Pues como todo hijo, pues ve a un padre y uno dice pues creo yo que así es la vida y es lo que él me está enseñando. Hasta un punto donde yo creo que mi mamá empezó a orar mucho. Yo veía sufrir mucho a mi mamá. Veía a mi mamá, tengo una imagen de mi mamá desde muy pequeño, mi mamá orando a las 5 de la mañana y la oración de ella clamando por mi papá, pidiéndole por un cambio por mi papá. Y entonces yo empecé a darme cuenta de ciertas cosas, que lo que estaba sucediendo en casa no era bueno, porque estaba trayendo muchos problemas. Y mi mamá siempre, yo la escuchaba orando, entonces yo oía pedir por mi papá, entonces yo supe que definitivamente no era algo bueno lo que estaba pasando. Entonces mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia a muy temprana edad, y a todos, llevaba a mis primos y me llevaba a mí también. El punto es de que yo crecí con falta de identidad, con falta de amor, sintiéndome muy menospreciado, sintiéndome que de repente mi vida no tenía sentido. Era muy vergonzoso, era una persona muy que no tenía la facilidad de expresión, era muy siempre quería estar escondido en mi mundo y no daba como que chance a que los demás pudieran de repente participar o estar también ¿qué les digo? Como disfrutar un tiempo social, pues.
Entonces el punto es de que recuerdo yo que lo primero bueno que me pasó en la vida fue cuando acepté a Jesús en mi corazón. O sea, el hecho que yo viniera de una familia cristiana no significa que yo pues ya era cristiano, sino Dios llegó a un punto también de llevarme a un arrepentimiento genuino, y creo que ahí inició todo. Me enamoré de Dios. Lo primero que sucedió fue que mi prima cantaba en el coro de la iglesia, y pues mi papá me mandaba que cuidara a mi prima, porque mi prima ya tenía como 15 años, de los 5 primos que cuidaba mi mamá. Entonces mi prima ya estaba como en la edad esa donde había chavos que le empezaban a ¿cómo dicen acá? A tirar la onda. Sí, a tirarle la onda. Entonces mi papá como que, ándate, pues te vas a ir con ella, como nosotros en Guatemala decimos, le vas a ir a hacer tierra, ¿va? Aquí decimos de chaperón. Sí, de chaperón. De chaperón. Sí, entonces como que yo le pasaba siempre el informe a mi papá de lo que estaba pasando con mi prima. Y pues así inició todo. Yo creo que todavía un propósito, en todo lo que estaba pasando había un propósito. Mi prima cantaba, el líder de alabanza de ese entonces viene y me dice, Daniel, ¿te gustaría cantar? Sí, le dije yo. Entonces me sube y vamos a hacerte pruebas de qué voz podrías hacer en la armonización o en el coro de la iglesia. Y pues resulta que me aprendí una voz, y ahí estuve un buen tiempo, ahí inició todo. Pues ya después ya no solo fue para acompañar a mi prima, sino yo ya tenía también otro motivo por qué ir a la iglesia. Y ahí fue donde me empecé a apasionar. Luego no pasó mucho tiempo, ese día no llegó el baterista, creo que se parece un poco a la historia del pastor Chino. Ese día no llegó el baterista, y pues me dice, mira, necesito que acompañes al grupo. Pero ¿cómo le voy a hacer si nunca he tocado una batería? No, pero te voy a explicar. Y entonces resulta que me explica el ritmo, y ahí me la llevo todo el culto, todo el servicio, y desde ahí creo que me quedé en la batería. Me pagaron en la iglesia unas clases para recibir definitivamente un curso, y ahí inició todo. La batería fue como un gancho que me agarró y que me apasioné, y fue como algo que me mantuvo ahí sí que apasionado por Jesús, hasta que llegó el momento donde ya Dios me pone en lo que Él quería hacer conmigo. Entonces pasan varios años, pasaron como 7 años yo tocando batería, cuando yo recibo una palabra de un profeta o de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, y pues que me dice, vas a estar como cabeza y no como cola. O sea, ¿cómo explico eso? Vas a cantar. Y yo digo, no hombre, ¿cómo? Si yo no canto. O sea, yo estudié batería. La batería, o sea, no nos enseñan notas, nos enseñan ritmos. Y pues estuve luchando varios meses con eso. Esa palabra estaba resonando en mi cabeza, y hasta que Dios me pone pues a hacerlo. Y la experiencia más hermosa que recuerdo yo fue cuando empecé a cantar, ver a gente tocada por la presencia de Dios, ver a personas. Definitivamente yo estaba de estar atrás en la batería, ahora estar enfrente, realmente viendo lo que Dios está haciendo así muy de cerca, y fue como que eso me encantó, a tal punto que yo les tengo que decir que en el camino Dios empezó a moldear mi voz, incluso la forma de hablar, la forma de expresarme, porque yo tenía mucho temor, mucho pánico escénico, pues. Y la verdad es que luego Dios me empieza a regalar canciones. Dios nos da el privilegio de grabar un disco. Luego empezamos a llevar también no solo la alabanza, la música, sino ya Dios también nos da palabra, y empezamos a predicar, empezamos a ir a colegios, a escuelas, a lugares, a hacer evangelismo. Y yo creo que desde entonces pues no he dejado de hacer esto. Me apasioné a tal punto, porque les tengo que decir que lo único que le dio sentido a mi vida fue Dios. Lo único que le dio sentido a mi vida fue realmente el servirle al Creador del universo, y lo hago no porque no tenga otra cosa que hacer, sino sencillamente porque Dios me apasionó, me marcó, me cambió, me transformó, le dio sentido a mi vida, y es por eso que estoy acá. Estoy haciéndolo desde un punto de vista apasionado, porque Él lo dio todo por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario, y pues por eso estamos acá. Yeah, amén. ¿Cuántos años dices que tienes, bro? 34. Tienes ya un buen ratillo dándole, entonces con Sí, todo, sí. ¿no? ¿Cuántos años? Yo tengo 24. 24. Vas, bro, a ver, échale tú. Bueno. De Dogracia. No, pues la verdad es que, bueno, yo soy el último de mi familia, el
el más pequeño. El más chiquis. Somos 4 hermanos. Entonces, igual mis papás pues son cristianos. Y pues mi hermano el mayor igual tiene la edad de Daniel, tiene 34. Y pues yo, siendo el más pequeño, mi hermano pues igual pues vengo de familia de músicos. Mi abuelo tocaba guitarra, mi papá fue guitarrista, después tocó bajo. Después empezó mi hermano el mayor, ahí en el camino igual. Entonces me vio así chiquito y me dijo, bueno, te voy a enseñar yo tenía 6 años cuando me agarró con la batería y pues aprendí, desde los 6 años adelante aprendí bastante. Pero igual, como dice Daniel, yo creo que hay algo que como que nos caracteriza. Y es igual que la figura paterna a veces como que no está presente, ¿verdad? O sea, sí yo tenía a mi papá ahí, pero como que había momentos donde no, o sea, se ausentaba, se iba y como que uno de pequeño, así como que a veces como que te marca algo. A mí por lo menos me marcó algo que era como, yo veía que los papás iban a dejar a mis compañeros al colegio y yo solito, así como que llegaba y ahí mi papá no estaba, como que son cosas que uno lo marcan de niño. Y pues los años pasaron, ¿no? Y pues igual mi hermano como que me insistió a aprender un instrumento, ¿no? Y yo pues está bien, y empezamos a ver de qué forma pues poder yo empezar a aprender. Y él estaba estudiando para maestro de música en ese tiempo, entonces ya llevaba más de algo ahí. Entonces me enseñó una canción que bien me recuerdo yo que era La única razón de Danilo Montero en ese entonces. Y pues me salió muy bien, y bueno, y entonces otro día me recuerdo yo que él pues se ponía a practicar desde ya, pues él igual como en su adolescencia tocó guitarra también, fue líder de alabanza en una iglesia ahí donde vivimos. Y pues cuando él tocaba guitarra, yo era el baterista, ¿va? Ahí, y pues él era como que él me iba instruyendo y todo, ¿va? Y después pues un día me agarró y me sentó en la computadora y me dijo, mira, vas a sacar este solo. Yo me acuerdo que era un solo pequeño de un guitarrista muy famoso que se llama Carlos Santana, y era así chiquito, sí, así, era pequeño, y me dijo, sacalo, así, bueno, está bien, va. ¿Y cómo? Pues, o sea, yo no tenía como que no sabía absolutamente nada. Entonces me dijo, escucha, y yo pues escuchaba, pero no escucho nada. Y así entonces empecé a tratar, ¿vale? Yo me acuerdo que fue en la mañana y yo sentado ahí, yo, si te sale pues ahí. Noche te invito a algo. Ajá, sí, te invito a algo. Y pues me salió, yo no sé ni cómo, pero me salió, y iba así como que, me salió, le dije, eso es lo que tocaba una nota aquí, la otra hasta aquí, la otra hasta allá. Pero total que me salió, ¿no? Y él ya me dijo, bueno, pues ahora trata de que esté cerca, las notas estén cerca. Y lo hice y todo. Entonces él vio que yo aprendía viendo y escuchando. Entonces igual no teníamos posibilidades para que me pagara clases o cosas así. Entonces él me dijo, bueno, me recuerdo que me llevó una memoria USB llena de videos así, y estudiaba. Y yo, pues, está bueno, me empezó a gustar, la verdad, me empezó a gustar. Yo empecé con una guitarra acústica así de cuerdas de nylon y así, pero ahí empecé a tocar mis acordes, a sacar medio solos y todo. Y yo creo que ahí fue como que yo me empecé a apasionar por la música. Pero yo creo que como todos, como jóvenes, como que a veces hay un tiempo donde no tomamos muy en serio al Señor. Y pasa, pues yo sé que pasa con todos. Y pues igual empezó esa etapa conmigo, así como que sí, como que no, que hoy sí, mañana no. Entonces, y empecé, gracias a Dios, aprendí mucho, aprendí bastante. De hecho sigo aprendiendo todavía. Y como que el Señor empezó a poner personas que como que como que tratar de que lo jalaran a uno, ¿no? A los caminos de Él. Y empecé a tocar en grupos, ya me empezaron a llamar, y
decía, no, sos muy bueno y cosas así. Pero yo creo que, pues igual en mi casa mi mamá ha sido una de las personas que pues siempre está ahí como que la humildad. Y pues igual, o sea, ella, pues me imagino que sí, yo me recuerdo muy bien que pues igual en mi casa había muchos problemas, ¿no? Con ella, con mi papá, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, tengo muchos recuerdos de eso, que pues mi mamá vendía, porque ella se hacía cargo de nosotros, de los cuatro estudiando y los gastos y todo. Y tengo recuerdos pues de mi mamá, a veces como que allá le llamamos topos, no sé cómo le llaman acá. Helados. Bolis. Como los bolis. Y ella hacía eso, y gelatinas, hacía en bolsita y todo, y en vasito. Y yo pues tengo recuerdos, yo me acuerdo porque era más pequeño, pero la veía haciendo sus topos y todo, y orando y así. Y así como, ¿qué está pasando aquí, no? Porque sí. así, o sea, fue algo que de verdad sí, uno lo marca, ¿no? Y uno así como que quisiera experimentar qué se siente, o que mi mamá qué está sintiendo, porque está llorando, ¿no? Porque sí es así como que... Y pues así fue como empecé a los caminos del Señor y ya más como que, ya tomando ya en serio, ¿verdad? Lo del Señor, ya tomando en serio, porque sí realmente es algo serio, ¿no? Y en eso pues conocí a muchas personas, ¿verdad? Conocí a varias personas, tuve el privilegio de tocar con varios artistas y así. Y entre todo eso pues conocí a Daniel. De hecho no tenemos mucho de conocernos, como año y medio por ahí de conocernos con él. Y pues yo creo que conectamos, ¿no? Con él y una vez nos pusimos a platicar y todo. Y yo creo que pues el Señor, los propósitos del Señor son perfectos, ¿verdad? Y ya pues Él me habló para estar con Él y poder apoyarlo, que yo lo apoye. Y pues igual si algo ha estado en mi corazón es apoyar. A mí me gusta apoyar a las personas, ayudar incluso tal vez hay personas que están aprendiendo con el instrumento y cuesta, porque yo vengo de aprender solo, entonces sí cuesta, yo sé que cuesta. Entonces yo les digo, no, pues si en algo te puedo ayudar, pues escribime o hablame, yo te puedo pasar algo ahí. Ya escucharon a todos los que quieren aprender clases. Sí, no, ahí. Sí. Clases gratis online. Sí, no, ahí estamos, ¿no? Cualquier cosa, si tienen dudas o cosas así, pues yo no sé mucho, pero con lo poco que sé, pues yo sé que puedo aportar algo ahí para que sigan creciendo. Poner un granito de arena. Sí, entonces así es como pues empecé a ya andar con Daniel y conocí al pastor Chino igual y pues gracias a Dios ha sido una amistad muy bonita, muy buena y yo creo que han sido amigos de bendición. Qué chido, ¿verdad? Entonces qué chido, sí, así pues, es como... Qué padre tu historia, bro. Tu testimonio. Sí, Bien, Paz Chino. Eso. ¿Por qué Paz Chino? Sí, por los ojos, ya iba a decir por los ojos, pero no. Voy a esperar. Sí, no, pues, oyendo aquí a mis amigos, pues, igual, yo creo que la niñez fue marcada, ¿verdad? Porque el enemigo, pues, oyendo los testimonios de ellos, quería destruir su familia, ¿verdad? Igual en mi caso, ¿verdad? Mi papá tenía problemas con el alcohol, entonces eso no solo lo daña a la persona, sino si hay familia, daña a toda la familia, ¿verdad? Entonces lo mismo, ¿verdad? Ajá. Pero ahí podemos ver que el enemigo, pues, quiere atacar, ¿verdad? Cuando hay un plan de Dios, cuando hay obra de Dios, yo creo que las fuerzas del enemigo se vuelven sobre esas vidas y esas personas, pero yo creo que el Señor hace ahí sí que milagros, ¿verdad? Como cuando rescató a Moisés, ese niño que iba a salvar a una nación, o el mismo Jesús también fue rescatado, ¿verdad? Y de esa manera pues puedo ver en nuestros testimonios que Dios nos guardó, Dios nos jaló cuando andábamos perdidos, ¿verdad? Porque igual yo nací en el Evangelio como Daniel y como Cristian, ¿verdad? Sí. Pero igual uno se descarría, ¿verdad? Uno se va por el camino equivocado y llega un momento en donde uno realmente se encuentra con Dios, ¿verdad? Y ahí cambia todo. Entonces
Yo me acuerdo que a los 15 años yo empecé a vivir muchos problemas y problemas de soledad, problemas de suicidio, esos tipos de problemas, y yo me sentía bien mal. Y llegó un momento donde en mi vida todos me dejaron. O sea, mi papá no estaba en la casa, mi mamá tenía que trabajar porque mi papá no estaba en la casa. Y hubo un momento donde mis amigos me dejaron, la chica con la que andaba también me dejó, entonces todo, duro. Entonces, pero ahí fue donde el Señor me encontró, ¿verdad? Y para mí el Señor se convirtió en todo, y Daniel es testigo porque Daniel empezó a llegar a la iglesia en esa etapa donde yo empecé con todo a buscar al Señor, y me apasioné bastante, dejé todo por servir al Señor desde los 15 años. Y así es como inicia también el ministerio en la batería, alabanza. También es por servir al Señor, porque un día llegué a la iglesia de jóvenes. En Guatemala, en nuestra iglesia, tenemos la iglesia aparte y enfrente la iglesia de jóvenes. Al mismo tiempo que hay culto acá, hay servicio también acá. Con alabanza, con prédica, con todo. Entonces, yo me acuerdo que llegué ese día a la iglesia y estaba el cuate que tocaba el teclado y cantaba. Y yo tengo un primo que él sí tocaba batería, tal vez ya llevaba unos 5 años de tocar batería en otra iglesia. Entonces este muchacho me dice, no llegaba el baterista, ya era la hora de dar inicio al servicio. Y me dice, mira, vos venís, vos subiste a tocar la batería, vos podés. Yo no puedo, mi primo es el que toca. No, pero vos más de algo tenés que saber. Pero la cosa es que subiste y haces ese ritmo, y era aquel de tumpa, puros corriditos, no sé cómo le llaman acá. Sí, allá les decimos chunga. La cuestión está que me dijo, démosle hombre, solo así voy a tocar, y le damos, démosle pues a ver qué sale, le dije. Y así me fui en todo el servicio, tumpa, ya que cantando y tocando. Y avise que sí, te salió. Va al otro servicio, me ayudas, y así me fui. En eso, cabal llega Dani a nuestra iglesia, él tocaba batería en ese entonces, como contó. Y tenía una subanda, ¿cómo se llamaba? H2O. Así se llamaba. Sí, así se llamaba. Ellos llegaban ahí a apoyar. Ellos no eran de esa iglesia, pero llegaban a nuestra iglesia, Lluvias de Gracia, a apoyar. Y el pastor de jóvenes muy feliz en ese tiempo, nuestro pastor que acaba de morir el año pasado. Él bien feliz porque ellos llegaron a hacer como un pilar en esa iglesia de jóvenes. Había un avivamiento bien chilero, decimos nosotros, bien chido, dicen ustedes. Chido. Sí, porque cuando tocaban nosotros danzábamos así con pasión, y en la adoración una administración así que chillando todos los patos. Había un avivamiento bien bonito, bien especial. Y ahí conocí a Daniel. Daniel llegó a dar clases a la iglesia, habíamos como 4 ahí, como 3 o 4 por ahí. Y ahí me empezó a enseñar lo básico, ¿verdad? Y ahí nos fuimos, luego me metí a estudiar por aparte, y pues el día de hoy toco con Daniel, ¿va? Él llegó a nuestra iglesia, se quedó ahí, y así fue como el Señor también nos fue llevando a niveles de ministerio, también como el pastorado de jóvenes, ¿verdad? Que ahora tengo ahí en la iglesia. También ahí la música tuvo que ver, y el servicio, ¿verdad? A Dios. Y ese es mi testimonio. Órale, qué chido. Qué interesantes historias, muy similares las tres, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pues aprovechando, creo que ayer fue el día del músico, ¿no? ¿O cuándo? Sí, ayer fue el día del músico. Felicidades Gracias. a los 4. no, el domingo. El domingo. El domingo. Sí, aquí todos son músicos menos su servidor. También ahí tiene la guitarra. También. Por ahí atrás está el Joshua, así que Joshua también es baterista. les manda un saludo, y todos son bateristas también, ¿no? Sí, los tres. Curioso. Creo que todos, yo también empecé con la batería. Sí. Siempre fue mi sueño frustrado de tocar la batería. Todavía se puede. Y pues vamos a entrar un poquito más a temas ya más técnicos, dijéramos, por así decirlo, más del ministerio. En cuanto al ministerio de alabanza en sí, ¿no?
¿Qué consideran ustedes realmente cuál es la importancia del ministerio de alabanza, ¿no? Porque a veces como que se tiene a los ministerios de alabanza como un entretiempo, a veces dicen, no, pues en lo que empieza o en lo que llegan los hermanos, pues es la alabanza, el tiempo de alabanza, ¿no? Después de la alabanza ya viene el plato fuerte, dicen a veces, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Sí. Pero yo creo que realmente la alabanza y la adoración tienen un peso más importante, ¿no? Ustedes como los cuatro como músicos, aquí ya también voy a entrevistar ahora al buen avión. ¿Cuál consideran ustedes que es realmente la función que cada uno de los que están dentro del ministerio de la alabanza y de adoración, cuál es la importancia realmente, el peso de lo que ustedes hacen? Así que a ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Pues hay una historia en la Biblia habla acerca de rey Saúl, ¿no? Uh-huh. Y pues todos los que quieran pues ir a la Biblia lo pueden ahí googlear y estoy seguro que les va a aparecer. Pero había algo sorprendente que ocurría cuando David adoraba, ¿no? A este pobre rey pues habían algunas influencias demoníacas ahí que lo atacaban o lo acechaban constantemente. Y lo sorprendente es que mandaban a llamar a David, y David era un tañador. Resulta que cuando él tocaba el arpa, pues los demonios, pues en este caso, pues dejaban en paz al rey Saúl. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque yo creo que muchos tienen a la adoración y a la alabanza, o la participación de la alabanza en la iglesia como lo dijiste, porque hay gente que de hecho así lo vive, como una antesala a la prédica. Y pues hacemos la participación y pues cantamos los coritos o cantamos las alabanzas y no pasó nada. Pero yo creo que es más que eso. Yo creo que el tener el privilegio de preparar el lugar, preparar el ambiente. La palabra también dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la gente que llega a la iglesia definitivamente pues llega con cargas, llega con problemas, llega con necesidades, llega con muchas situaciones que vienen ellos también arrastrando de sus familias. Así como nosotros que les contamos el testimonio, así hay muchos jóvenes que llegan a la iglesia con tanta necesidad de poder escuchar una palabra de Dios, de poder sentirse acobijados por la presencia de Dios, de poder realmente ser llenos de la presencia de Dios. Y yo tengo que decirles que el grupo de alabanza, o en este caso los músicos, tenemos una grande responsabilidad, claro, de no solo subirnos ahí a llenar un espacio, sino de verdad de subirnos ahí llenos de la presencia de Dios para poder servir como esa ¿cómo se le dice? Ese conducto que trae la presencia de Dios pues a la gente que llega con hambre y con sed de la presencia. Entonces a lo que yo quiero llegar es que tenemos un grande privilegio realmente de poder hacer que la gente se conecte con la presencia de Dios. Algo que me gustó, y yo leí en un libro y me gustó mucho, y este escritor decía que nosotros tenemos la facilidad, ¿sí?, de transmitir a la gente lo que nosotros portamos encima. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque estamos hablando acerca de la adoración, ¿no?, y de la alabanza. O sea, si los que están arriba están mal, no están buscando a Dios, no están leyendo la Biblia, no están orando, no están realmente yendo por el camino correcto que conduce a la salvación, tienen la facilidad también de transmitir pues eso a la gente. O sea, por eso es bien importante que el que se va a subir a adorar al Señor tiene que mantener una vida pues agarrada de la mano de Dios, una vida que tenga que ver con la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, porque es bien fácil realmente también transmitir a la gente pues lo que yo pueda cargar encima. Si yo cargo rechazo, cargo odio, cargo muchas cosas que no le agradan a Dios, yo también voy a transmitir eso a la congregación.
Y la gente, en vez de salir libre, salir renovada, salir transformada, va a salir cargada, pues. Entonces yo creo que es bien importante la alabanza y la adoración cuando la vemos desde este punto de vista. Que podemos hacer que la presencia de Dios descienda en un lugar y que marque vidas y que transforme corazones. Wow. Excelente. Si ven que no hablo mucho porque ando bien mal de la garganta, este día hoy creo que se me fue cerrando más la garganta. Pero hay una parte en la Biblia, también una historia cuando David escoge a los músicos que van a estar en el templo. David llega y lo primero que dice en ese pasaje es que con el ejército, con el general del ejército, o sea, David y el ejército llegan a escoger a los músicos. Y quiere decir esto, que la alabanza era un asunto serio, no era algo... O sea, para tú decir que para ir a escoger a un músico tienes que traer al general del ejército de Israel, de toda la nación. Y David siendo el rey, ¿no? Entonces, es como si ahorita el presidente de México agarrara a toda la Guardia Nacional y dijera, vamos a escoger a los que van a estar en la alabanza, ¿no? Entonces, la alabanza es un asunto serio, no es algo que como decía hace rato, que sea como un entretenimiento para las personas. No es un show el que se hace, es un espectáculo, se trata también nos habla la Biblia que tiene más funciones el ministerio de alabanza, no solo tocar, no solo es música, viene como que desciende un poco de la tribu de Leví. Entonces la función de la tribu de Leví era servir en el templo, cuidar los utensilios del templo, estar atento. Vivían prácticamente en el templo, ¿no? Eran los que se encargaban de la limpieza y de todo el rollo. Entonces a veces nos enfocamos y nos clavamos solo en la idea de que toco la batería, toco la guitarra, el piano y con eso ya, ¿no? Pero hay más de lo que hay en el ministerio. Ahora dentro del programa o dentro de la liturgia que se hace en la iglesia, ¿no? Que es como cada iglesia tiene su diferente liturgia, ¿no? Así es. Cada iglesia, algunos va primero la oración, otros la alabanza, otros... Primero la prédica, al final la Primero recuerdo que en la iglesia donde me crecí era muy tradicional y era así, 2 cantos, una lectura de la palabra, otro canto de tranquilo, un himno, luego la palabra, y luego terminaban con especiales, y a un hermano quería dar un especial, y era así bien, y había una persona que tenía que dirigir todo el programa, ¿no? Que si terminaba la alabanza pasaba él y decía, ahora continúa este número, y era un rollo bien pesado. Pero creo que la alabanza tiene un papel muy importante porque es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. O sea, la predicación y la palabra es de Dios hacia nosotros, ¿no? O sea, es a Dios hablándonos y nos dice esto. Pero la alabanza es lo que tú llegas a ofrecerle a Dios. La alabanza y la adoración es tú postrándote, tú entregándole a Dios. Entonces no puede ser menospreciado porque realmente, ¿cómo le decimos a la reunión de los domingos? El servicio, ¿no? Voy al servicio del domingo, voy al servicio del jueves, porque llegamos a servir a Dios y toda la iglesia llega a servir a Dios. Entonces la alabanza no es más que eso, lo que le ofreces. Y no puedes darle menos importancia porque entonces ¿qué llegas a hacer a la iglesia? ¿No? Nada más a llenarte tú, a buscar la palabra. Entonces la alabanza tiene que ser en respuesta a la gratitud de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es un estilo de vida, ¿no? Exacto. Entonces por ahí a toda la gente que piensa que la alabanza pues nada más es en lo que empieza, ¿no? Yo conozco gente que dice arrepiéntanse, son a las 10 empieza, ¿no? Y dice, son las 10:15, todavía está la alabanza, todavía llegamos a la prédica, ¿no? Como que se toma ese tiempo y no... Entonces llegan solamente, entran y es como si tú llegas a un lugar y no traes nada, ¿no? O sea, te quedas a una fiesta o algo. El domingo es una fiesta para Dios. Y tú nada más llegas a tragar. ¿Cómo le dicen a los que llegan nada más? Gorrones, ¿no? De gorrones. Y llegan nada más a tragar la palabra y no ofreciste nada a Dios. Entonces, por ahí va la onda. Una vez les platicaba a ellos también que esto que a mí me causó... Porque una vez que fuimos a un evento en Tabasco, recuerdo que unos hermanitos llegaron y nos dijeron con un papelito, hermanito, ¿será que nos puedan complacer con estas canciones? y nosotros así, pues si no es
una boda o un show radio. Sí, y lo que me di cuenta es que no estaban conscientes ellos y pensaban que la música era para ellos, para que ellos disfrutaran de la... Y no es así, es para que Dios disfrute de ese tiempo, para que Dios disfrute de la alabanza. Wow. Es como dicen, ¿no? La palabra es para que te ministre, pero la alabanza y la oración es para que tú ministres a Dios. Así es. Wow, Qué tremendo. Paz, chido. Sí, no, pues me impresionó lo que decía Abraham, que es muy cierto. Nos hacía recordar que la alabanza es esa ofrenda al Señor, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento cuando se hacía una ofrenda de animal o de alguna otra cosa, pues era ofrenda para Dios, pero también venía respuesta del cielo. Sí, entonces la palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? Que no tenemos que menospreciar nunca, porque igual está profetizado del Antiguo Testamento que el tabernáculo caído de David se iba a levantar para este tiempo, ¿verdad? Entonces es muy importante que hablemos de esto, porque yo creo que la iglesia en este tiempo tiene que tener bien cimentadas esas bases, ¿verdad? La alabanza, la adoración, ¿verdad? Para el Señor. No tiene que ser algo pues como lo que te pasó, ¿verdad? Como para conveniencia, sino lo damos a Dios, ¿verdad? Incluso hay gente que dice, no me voy a ir si el servicio empieza a las 7, a las 8, a la prédica voy a llegar, cabal, y se pierden pues lo mejor, ¿verdad? Que es lo que uno le da al Señor. Entonces es de suma importancia, de verdad, los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que tenemos que aprender a tener esa cultura, ¿verdad? De alabanza, de adoración a nuestro Dios, porque yo creo que es uno de los papeles más importantes, ¿verdad? En toda la historia, porque al enemigo que tenemos nosotros, pues él quería llevarse la alabanza, ¿verdad? Sí. Él quería llevarse la adoración, tan importante que solo le pertenece a nuestro Dios, ¿verdad? Así que pues es importante que le demos énfasis a la alabanza y a la oración en nuestras iglesias. Si no estamos dándole prioridad, pues es importante que le demos, ¿verdad? Porque yo sé que Dios va a hacer algo en medio de la adoración, en medio de la alabanza, porque ahí se mueve el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos visto, ¿verdad? Nosotros somos una banda con Daniel que nos enfocamos, ¿verdad? Ya vio Abraham, más en la adoración, y hemos visto cómo se mueve el Espíritu Santo. Amén. Y poderosamente, ¿verdad? Qué padre. Cris. Sí, pues igual, ¿verdad? Yo creo que ya dijeron todo, pero yo creo que pues la alabanza y la adoración, como bien lo decían ellos, es muy importante, porque pues lo que yo llevo de estar sirviéndole al Señor, me he podido dar cuenta que pues las personas no solo reciben palabra en la prédica, sino que también reciben palabra en la alabanza, reciben palabra en la adoración. Entonces yo creo que a veces uno, con un ejemplo con lo que decían Avian y el pastor Chino, que tal vez hay quienes llegan solo a la prédica, pero tal vez Dios te quería hablar en la adoración. Dios tenía algo que decirte, y porque voy a llegar a la prédica y ahí Dios me va a hablar, y no escuchaste lo que el Señor te quería decir en medio de la alabanza y la adoración, porque como bien lo decía el pastor Chino, pues lo hemos visto nosotros. Pues he podido ver yo cómo el Señor utiliza la vida de aquí, de Daniel, de Chino, para orar por las personas, y el Señor empieza a hablarles palabra. Entonces yo creo que sí, es muy importante, y lo que decía Daniel también, ¿no? Que igual pues a mí en su momento me dieron ese ejemplo de que estoy lleno para poder dar, ¿verdad? Y a mí me hicieron el ejemplo de un vaso, ¿no? Me dijo, de un vaso con agua y un vaso vacío, ¿cuál vas a tomar? Pues el que tiene agua, ¿no? Porque para saciarme el vacío no me sirve, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante lo que él decía también, que tratemos siempre como músicos de llenarnos, de orar, de tratar la manera de leer la palabra, porque yo sé que a veces es un poquito difícil el empezar a hacerlo, ¿verdad? Sí. Cuesta a veces, uno a veces no tiene ese hábito de leer y de eso, pero igual leyendo el Señor como que empieza a hablar a tu vida, empieza
como que empezás a leer y decís, no, esto ya lo viví. O sea, si hubiera leído esto antes, no hubiera pasado esto, o yo no hubiera hecho esto, o hubiera elegido un mejor camino. Ya, pero sí, yo creo que es muy importante. Sí, chido. Algo que se ha estado viendo en estos últimos años es como esa transición a lo mejor en el estilo de música, ¿no? Los estilos de música cada vez como más moderno, a tal punto que a veces se dan comentarios de que la música cristiana se está como amoldando más al estilo de la música mundana. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Por ejemplo, porque hay gente que dice que ya, ¿no? Las luces, ya, eso lo están agarrando del mundo, ¿no? Que cuando echamos humo, que eso lo están agarrando que ya hay géneros como más electrónicos, eso, es que eso lo están agarrando del mundo. ¿Es realmente así o qué piensan acerca de esas cosas, ¿no? O sea, ¿dónde raya la línea en a lo mejor ser genuinos como cristianos en el ministerio de alabanza y que Dios nos está dando revelación de cómo hacer música, qué música hacer, y dónde ya podemos como darnos cuenta de que no, esto a lo mejor sí ya es como queriendo imitar al mundo, ¿no? Pues yo creo que todo radica en el corazón, dice. De hecho, el Señor pues, ha dicho pues, que Él escudriña lo profundo de los corazones, y también dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Pero yo creo que cuando te dejas direccionar por el Espíritu Santo y aprendes a escuchar la voz de Dios, creo yo que no debería de haber como ese pierde o eso de que yo me estoy yendo por el camino incorrecto. O sea, creo que toda la música y todo lo que ha sido creado ha sido para alabanza al nombre de Dios. Siempre y cuando definitivamente con qué corazón y cuál ha sido el pensamiento también con el que fue creado, ¿verdad? Claro que el enemigo pues es un impostor. Todo lo que pues hoy ves que está creado, que se ha hecho, definitivamente ha sido por la mente brillante de nuestro Dios Todopoderoso. A lo que yo quiero llegar es que una cosa es que seamos religiosos y otra cosa es que realmente tengamos también la mente de Cristo. O sea, si nos ponemos a leer un poco, en la Biblia te das cuenta que tenemos a un artista, o sea, a un creador del universo que es sumamente cuidadoso en todos los detalles. O sea, miras a un pavo real, miras a un ave y, o sea, ¿de dónde viene esa idea? Viene de Dios. O sea, yo creo que todo lo que se está viviendo o viendo en el mundo, pues definitivamente viene de la mente de Cristo. El diablo lo único que es un impostor. Creo que todas las herramientas, toda la tecnología y todo lo que tenemos, yo creo que bien se puede utilizar para poder llamar la atención del mundo, ¿no? Totalmente. Es lo que yo pienso. Yo creo que si el reggaetón y todo ese rollo, pues el rock y todo lo que pues hay, pues creo yo que son nada más ya géneros que se han ido desprendiendo en el camino. Pero yo creo que por el otro lado también por el reggaetón pues es una buena forma también para poder atraer a aquellos corazones que están metidos en ese rollo torcido también, ¿verdad? Sí. Creo que hay formas que Dios nos ha ido dando también como para ir atrayendo corazones para que salven su corazón, para que puedan no irse al infierno, y definitivamente yo creo que no hay nada de pecado en escuchar el reggaetón cristiano, y pues definitivamente siempre y cuando hay palabra de Dios ahí. Creo que al final lo que queda es la palabra, o sea, el ritmo no importa. Una vez la palabra de Dios esté llegando por medio de esos ritmos, yo pues mi pensamiento no creo que haya algo malo en eso. Claro que pues yo como cristiano también tengo mis gustos, ¿no? Sí, o sea, yo sé que hay gente que le gusta el reggaetón. No, tampoco puedo decir ese tipo de cosas. ¿Me entendés? Siempre y cuando me ministre la presencia de Dios, siempre y cuando me esté empujando a buscar al Señor, o sea, no tengo nada en contra del reggae, nada en contra del rap o del reggaetón o el trap o sea, yo creo que ahora hay un montón de diversidad de música. Hay mariachi cristiano. O sea, yo creo que ya donde empezamos, donde sí creo que hay un poco de errores, donde yo agarro una canción del mundo y la vuelvo cristiana. O sea, yo siento que ahí sí ya nos estamos yendo por un camino que no le agrada al Señor, porque
porque como les vuelvo a repetir, o sea, nosotros no podemos ser la copia barata del mundo, pues definitivamente creo que somos seres originales, donde definitivamente también podemos escribir, podemos inspirarnos en el creador del universo, y pues definitivamente todo lo que tenga que ver con darle la gloria a Dios, no creo yo que sea algo malo, pues tiene que ver con una mente religiosa, creo yo. O sea, gente ¿quién nos dijo a nosotros que los coritos de antes son más poderosos que lo que pueda estar inspirándose en este tiempo? De igual manera es inspiración de Dios, ha sido pues puesto por la mente brillante de Cristo Jesús, y pues claro, uno también tiene que tener ciertos límites. El Espíritu Santo te dice a vos qué cosas no tenés que hacer y qué cosas son las que definitivamente pues sabes que están mal y que no las debo de hacer, o sea, y qué cosas también están bien y son las que debo de hacer. Pues yo creo que es un rollo más ya de una experiencia personal con Dios, porque el Espíritu Santo a nosotros nos va a decir qué cosas pues están bien y qué cosas no están mal. ¿Están mal? Bro, Va. sí, alguien. Vamos. Yo creo que la pregunta a la que quieres llegar creo que es si se debe escuchar música cristiana o música secular. Como que me las ando oliendo que vas por ahí. No iba por ahí, pero también podría ser buena pregunta. Ahorita lo podemos abordar. En cuestión de por qué parece imitación del mundo, yo creo que vivimos culturalmente, cada año la cultura va cambiando en varios aspectos, y una de ellas es la música. Hablaba él de los himnos. Yo que estudié música estábamos haciendo un análisis de los himnos, y la mayoría de los himnos fue compuesto con música de cabaret de esos tiempos, que se tocaba en los cabarets donde bailaban las chicas, así. Ese ritmo que tienen los himnos es el ritmo que se ocupaba en ese tiempo, porque era lo que la música, lo que está sonando. Entonces de ahí yo tengo que reconocer, y creo que nos ha faltado bastante a los cristianos el ser cabeza en ese aspecto, ¿no? Sí. Quieras o no, yo me frustraba antes cuando empecé a estudiar producción musical, porque yo escuchaba unas canciones, o sea, con una producción tremenda ya, y decía, ¿cuándo los cristianos vamos a hacer algo así? Y siempre andamos como que, mira, se aventaron estos y estos, y siempre hemos andado como ahí atrás, la verdad, para ser honesto. Escuchas una canción, un género que está dominando en los cristianos, y fue lo que hace 2 años estaba sonando. Pero ha sido también por lo mismo, por la mentalidad. Te aseguro que muchos de esas personas que están haciendo cosas nuevas allá, muchos de ellos nacieron de una iglesia y quisieron hacerlo ahí, y no los dejaron, ¿no? Por ejemplo, Elvis Presley. Elvis Presley, él empezó en la iglesia de su tío a cantar. Y su tío le dijo que esa música que él estaba haciendo era del diablo, porque tenía un ritmo más movido y todo. Entonces él dijo, pues si aquí no me dejan hacerlo, me voy a hacerlo afuera. Voy al mundo. Entonces la iglesia no ha sabido aprovechar el talento de los jóvenes, y por cuestiones de religiosidad, muchos de ellos se van a hacerlo allá, ¿no? Y obviamente allá se vuelve algo... Un hit. Un hit. Y al rato ya lo copiamos y ya lo traemos a la iglesia, ¿no? Lo mismo que te decía la otra vez con la televisión, ¿no? Sí. Que cuando empezó todo el rollo de la televisión, algunos decían, no, esta es la caja del diablo, y nadie ve televisión, porque 10 años, ahorita la televisión ya está cayendo, y apenas hay canales como Enlace que apenas están haciendo, ¿no? No, y el cajón del diablo ahora hasta lo usan en la iglesia, ¿no? En la iglesia. Entonces lo mismo pasa con la música, ¿no? Sí. Ahorita hay música que si no deja, obviamente, como decía él, tiene que haber discernimiento, ¿no? Tiene que haber discernimiento de que lo que se esté cantando glorifica a Dios primero, que lo que se esté cantando realmente edifica a la iglesia. Exacto. Si no, y para ya ir terminando con esto, creo que hay yo aprendí a diferenciar 2 tipos de música, vamos a decirlo. Para mí no existe la música cristiana y música secular, porque la música es música, las 7 notas que ocupamos ahí, que ocupan ellos, son las 7 que ocupamos nosotros, los mismos ritmos, los mismos instrumentos. Entonces la música como tal es música, y Dios la creó, como decía él. Sí. O sea, son los mismos acordes, el mismo do mayor que hace él en la guitarra, lo hace otro allá, ¿no? Lo que cambia es, yo creo que hay cristianos haciendo música y personas allá haciendo música para
Para el mundo. Para el mundo, ¿no? No, Pero la música es la misma. No, pero recordate de dónde viene todo, o sea, ¿quién fue el que hasta cierto punto quiso tergiversar la música? Sí. Fue el mismo diablo, ¿no? Sí, obviamente están influenciados, ¿no? De ahí. Pero, por ejemplo, lo que voy es, cuando vas tú a comprar la leche al centro comercial, no hay leche para cristianos y leche para no cristianos, ¿no? La leche es leche, ¿no? Lo mismo con la música. Lo que te digo es, creo, es el contenido que tiene. Al final la música es herramienta. O sea, es una herramienta que tú usas. Yo puedo usar esta lab para grabar esto que estamos haciendo, o puedo usarlo para ver pornografía, cosas así, ¿no? Entonces, depende del uso que tú le das, lo mismo con la música. Claro. Y dentro de esos dos, dentro de lo que podríamos decir música cristiana, vamos a llamarlo así, está la música de alcance y la música que es dedicada para Dios. La música de alcance es aquella que no va netamente dirigida a Dios, o sea, no va dirigida a las personas, pero hablándoles de Dios, ¿no? El caso de Redimidos, por ejemplo. O sea, no es que él esté cantándole a Dios, sino que le estaba diciendo a la gente, mira, Dios cambió mi vida, estoy hablando de Dios a través de la música. Y está la música de alabanza, que es así, es directo hacia Dios, ¿no? Entonces no podemos, ya me ando quedando sin voz. Dale, No podemos juzgar a las personas que hacen este tipo de música de alcance, porque con la misma vara que medimos al de alabanza, ¿no? Porque él se sabe que lo está haciendo directo para Dios. Pero el otro, su intención es que la gente escuche acerca de Dios. Entonces, obviamente tiene más libertad de decir, bueno, puedo hacer esto. Un recuerdo así bien, y yo toqué en una banda de rock así bien pesada, con unos amigos. Así de que... Y había un chico que hacía, bueno, no es cantar, ¿no? Pero hacía sus gritos así. Ahorita lo puedo hacer porque no. Y este chico tenía sus tatuajes desde aquí hasta acá, ¿sí? Y hasta aquí hasta el cuello, y tenía unas expansiones como esto, ¿verdad? Y él no era cristiano, pero en un evento lo conocimos tocando así porque íbamos a lugares donde nosotros llevábamos música calada de Dios, ¿no? Pero a lugares donde a veces no. Y él nos dijo que un día quería cantar algo con nosotros porque le gustaba cómo sonaba la banda. Y lo invitamos a donde ensayábamos, ¿no? Y él llegó bien respetuoso. Me acuerdo que llegó con su camisa manga larga, porque ensayábamos en un cuarto de la iglesia que para ensayar, ¿no? Y la camisa está aquí, ¿no? Y dijo, no, es que pues ya vengo así, pero pues me da pena por esto, ¿no? Y tú lo ves así, te da miedo, la neta, me cae. Porque estaba alto y estaba bien tatuado y todo, pero ya en su persona él es bien respetuoso, ¿no? Y le dimos, pásale y todo. Y recuerdo que le dije, ¿sabes qué, bro? Lo que pasa es que nosotros siempre antes de iniciar oramos. Y no sé si te sientas incómodo, pero siempre oramos. Y me dijo, no, adelante, lo que te... Y de paso dije, pues ya que esté aquí, le digo, ¿no te gustaría que oremos por ti, por algo? Y me dices, ah, pues sí. Y él se puso así, ¿no? Y lo que pasó por mi mente es, ¿cuándo va a ser la otra oportunidad que alguien pueda orar por esta persona, ¿no? Wow. Porque un pastor, o sea, ¿cuándo va a poder ir un pastor a ese lugar donde está lleno de gente de tatuajes, ¿no? Entonces yo lo que hice, dije, pues en el nombre de Jesús, un día yo sé que Dios va a tocar tu corazón y qué bueno que estás aquí, y empecé a orar por él, ¿no? Realmente no es que él se hizo cristiano, pero yo creo que por lo menos hay una semilla ahí en algún momento. Y platicando con él lo he invitado a otros eventos ya totalmente de alabanza, que hicimos una vez, fue un evento de alabanza, y lo vi hasta enfrente, ¿no? Así, parado cantando, y yo decía, pues qué bueno que está aquí con nosotros. De hecho, a ver si lo invitamos un día al podcast para hacerle unas preguntas así. Porque es una persona que tiene un criterio, una manera de pensar así muy... Creo que se puede hablar con él, ¿no? Acerca de... Entonces, ese tipo de experiencias con la música, o sea, hay música que te va a servir para llegar a lugares donde, como pastor, como persona, ni los testigos de Jehová pueden llegar, ¿no? Porque no le saben. No le saben a una... ¿Quién sabe, no? Tal vez no, porque van a... Están filosos, No, pero sí es difícil llegar a un lugar donde están puros chavos así y decir, déjame orar por ti, ¿no? Sí. Pero la música puede hacer ese canal de... Entonces, por eso yo con la música, te digo, yo solo veo el contenido, ¿no? Al final de cuentas, lo que sea si son corridos tumbados, si son narcocorridos cristianos, pues a darle, ¿no? Pero
que realmente pueda transformar una vida Exacto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. A ver, Chino, Cris, Eso. les vamos para ustedes va esta pregunta entonces ya directa. ¿Qué opinan acerca de los cristianos, de los jóvenes que se preguntan eso? ¿Podemos escuchar música secular o no podemos escuchar música secular? Bueno, yo creo que como estábamos hablando anteriormente, pues de lo que uno está lleno, pues uno da, ¿verdad? Entonces, yo siempre he pensado que una música secular, ¿verdad? ¿Quién la hizo? O sea, ¿será que esta persona estaba llena de Dios o llena de otra cosa? ¿Verdad? Entonces, eso te va a ministrar, ¿verdad? Si esta persona tenía deseos impuros, eso te va a ministrar. Si esta persona tenía tristeza, incluso uno siente eso, ¿verdad? Con las canciones, ¿verdad? Hay canciones que llevan mucho poder y hay canciones más alegres. Y, Depresión. Las canciones de tristeza. Te ponen a Cabal. Entonces yo creo que pues no nos trae nada de beneficio escuchar música secular, ¿verdad? Sí. Más bien nos va a traer, vamos a abrir una puerta para que el enemigo pueda entrar y pueda empezar a maquinar pensamientos malos, a que sintamos cosas malas. De hecho, mucha gente antes de hacer matazones, antes de hacer cualquier maldad, hay algunas personas que escuchan música satánica, ¿verdad? Que los motiva a hacer eso. Y no solo eso, sino se drogan, ¿verdad? Hacen cosas así, pero la música tiene mucha influencia, ¿verdad? Sobre la vida de las personas. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con qué estamos escuchando, ¿verdad? ¿Qué estamos escuchando? Entonces, y por otra parte, con el tema de las personas que no dejan que avance la música en sus iglesias, pues es parte de todo el avance, ¿verdad? Siempre hay un cambio. Incluso la misma Biblia y la misma historia de Dios con el trato con el ser humano es progresiva, ¿verdad? La Biblia podemos ver en 1 Corintios 10 dice que el Nuevo Testamento es una sombra de lo real que estamos viviendo ya en este tiempo. Así es. Entonces hasta la palabra de Dios es progresiva y no digamos el cambio cultural y todo, ¿verdad? No nos podemos quedar, como decían ustedes, en himnos, porque ¿qué les va a llamar la atención a los jóvenes? Entrar y meterse, ¿verdad? Y adorar, si es música que nada que ver con ellos, ¿verdad? Entonces, por esa parte, pues tenemos que hablarle a las iglesias, ¿verdad? Que realmente sean conscientes, ¿verdad? Que vean esa parte, ¿verdad? Porque nuestro deber en este tiempo es rescatar, ¿verdad? Rescatar, mientras estamos en este tiempo de gracia, porque va a llegar el día donde, pues ya no. Y lo que se me venía a la mente con el testimonio de Elvis que dijiste, es lo que el Señor les decía a los fariseos: sepulcros blanqueados, tumbas blancas, que no entran ni dejan entrar. Entonces yo estoy seguro que esta gente, pues, ¿para quiénes serán los himnos? ¿Será que de verdad es para Dios o por gusto de ellos, verdad? Pura religión. Entonces ni entran ni dejan entrar a los demás, ¿verdad? Así es. Claro. Entonces tenemos que ver esas cosas muy puntuales en la iglesia de hoy. Amén. Cris, ¿quieres? Sí, pues, no digo que el Chino ya dijo todo ahí. No, y sí es cierto lo que él decía, que el contenido que tiene la música es, en cierta manera, pues igual en la iglesia es poderoso, pero igual en el mundo es poderoso. O sea, sabemos que el enemigo está así, ¿eh? Sí. Entonces, ponerle ahora, bueno, yo pues igual me desvié un tiempo. Y sí, pues, o sea, uno se pone a escuchar reggaetón y ¿qué te da el reggaetón? ¿Verdad? O sea, el mensaje del reggaetón es Sexo. el sexo. Claro. Así, y te lo tira así, con palabras. Entonces uno como que, si uno lo escucha de alguna u otra manera, te empiezan los pensamientos en la cabeza. Sí, así lo voy a hacer, ¿va? Sí, es así, claro. Así, ese impacto, ese impacto llega a tener, ¿verdad? El mensaje que tiene la música, ¿verdad? O sea, yo creo que el mensaje puede ser de bendición como puede ser también así de maldición. Entonces uno, como bien lo decían ellos, yo creo que uno, pues el Señor lo guía a uno y uno dice, no, esto no me va a traer nada bueno, ¿verdad? Entonces uno tiene que como que
ahí sí que tomar lo bueno y pues lo malo, uno lo tiene que desechar porque sí, o sea, muchos dicen, no, pues que la música y que aquí, que allá, pero realmente si no nos edifica, pues no lo escuchemos. Incluso quiero hacer esta observación, ¿verdad? Por lo que estamos hablando, bien puntual, que incluso hay figuras cristianas, ¿verdad? De la alabanza que son figuras a nivel mundial, que muchos han dicho, ¿por qué esta persona sube historias con música, ¿verdad? Secular. Entonces yo creo que vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Un día y pues realmente pues nosotros acá, ¿verdad? Todos yo creo que estamos en un mismo sentir, que no te va a traer nada bueno la música secular. Más bien te va a traer un tope, creo yo, a la vida espiritual. Okay. Y pues, ¿qué tal para ir cerrando este episodio? Platíquenos un poquito acerca de dónde han estado, no sé, algunas dificultades que se han encontrado en el ministerio y que a lo mejor pudieran compartir esas experiencias como un tipo consejo, ¿no? a los ministerios que están comenzando. Es chido, a mí me gusta ver cuando gente decide obedecer el llamado de Dios y picar piedra, ¿no? Y hemos avanzado. Nosotros con este proyecto del podcast igual estamos comenzando, llevamos nuestra segunda temporada. Sabemos que a lo mejor ahorita no somos el mejor podcast, ¿no? de aquí de Oaxaca, pero estamos ahí, ¿no? Picando piedra. Por lo menos somos el primero, ¿no? Por lo menos somos el primer podcast cristiano aquí en Oaxaca, ¿no? Pero platíquenos acerca de un poco, ¿no? Desde esa experiencia de andar de arriba abajo, por dónde han estado, cuál ha sido como, sí, pues ese mayor reto que ustedes han tenido, que han dicho, no, esto fue como la batalla más marcada que he tenido y de lo que más aprendí en este tiempo. ¿Quién quisiera empezar? A ver. Empezamos por nuestro buen amigo Dani Francia. Pues yo creo que el creerle al Señor es lo más, hasta cierto punto es lo difícil. Es muy bonito escuchar una palabra donde Dios te dice que te va a levantar, que te va a usar, que va a hacer cosas grandes contigo, inimaginables, pero lo más difícil es caminar en fe, es aferrarte a esa palabra sin ver nada, ¿no? La palabra dice que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no puedo ver. Entonces llegar al punto de agarrar la palabra, escuchar la palabra, pero obedecerla y caminar en base a esa palabra, creo que es lo más difícil. Lo que más nos ha costado, bueno, en mi caso, ha sido el caminar y siempre con una expectativa de qué Dios va a hacer. Créanme que venimos de tiempos donde hemos estado picando piedra, donde definitivamente, pero ni un vaso de agua le han dado a uno en los lugares donde hemos ido a visitar o a cantar o a compartir. Pero yo creo que esos momentos son los que han desarrollado en nosotros también un carácter y también una determinación, pues. Pero yo creo que la decisión la toma uno, ¿no? Tarde que temprano todos vamos a tener una palabra, todos vamos a tener definitivamente una promesa de parte de Dios, pero depende de nosotros si se cumple o no se cumple. Porque ya Dios dio la palabra, pero es necesario también que la palabra sea procesada, ¿sí? Y que seamos constantes, que nos mantengamos creyendo aunque no miremos nada, y tarde que temprano el Señor pues definitivamente nos va a sorprender. Tenemos ya varios años de estar en esto y hemos experimentado de todo, desde gente que nos ha tratado bien, desde gente que pues definitivamente pues nos ha tratado bien, pues desde donde de repente el camión o el coche se nos descompone en el camino y nos quedamos tirados en medio de la nada en otro país y cosas así, donde de repente pues nos ha ido muy bien o nos ha ido muy mal, pero vale la pena creerle al Señor. Yo sí, mi consejo sería que si tienes una palabra y si Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, no te desanimes, sé constante, sé determinante, mantente creyendo en la promesa, mantente creyendo en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Yo estoy seguro que la palabra de hecho también dice que aunque la palabra tarde, dice llegará. Entonces yo creo que tienes que creer y aferrarte a lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Ese sería mi consejo. Yeah,
Amén. Wow, vamos. Chris. Bueno, pues bueno, hay algo que yo creo que, más de, yo no sé a los 4, pero yo creo que nos los han dicho, ¿va? Como músicos, y a veces nos dicen, no, como músico te vas a morir de hambre. Hacer otra cosa, porque sí, o sea, nos lo han dicho. No me lo han dicho, pero sí lo he escuchado que se les ha dicho. Sí, o sea, así, a uno lo quieren bajar así de una. Pero yo creo que realmente, como decía Daniel, uno es el que decide, ¿no? O sea, y yo he sido de las personas que yo digo, no, o sea, yo puedo, o sea, Dios va conmigo, yo puedo vivir, yo le puedo entregar mis proyectos al Señor, Sí. como bien habían, o sea, Él produce música y todo, y Dios lo puede bendecir por medio de eso, ¿verdad? Pero a veces las personas como que ven, no, se va, no va a hacer nada, ¿verdad? Pero también yo creo que Dios nos ve con otros ojos, ¿verdad? Dios tiene propósitos con nosotros. Y pues igual yo pues motivar a los chavos que estén empezando con el instrumento, con algo, pues que se animen a hacerlo de lo mejor, eso sí, o sea, si yo lo voy a hacer pues tratando de dar lo mejor de mí, esforzándome, sacrificándome, porque todo requiere un sacrificio, ¿verdad? O sea, si yo quiero ser músico tengo que invertirle horas de práctica, invertir horas y horas y horas para poder llegar a ser un buen músico, ¿verdad? Porque a veces voy, pues ahorita que tengo la oportunidad, a veces en la iglesia es como, bueno, no sé cómo sea aquí, pues, pero allá a veces dicen que ponen a cantar a un hermanito que, mano, desafinadísimo. Es igual. Y uno dice, no, es que es para el Señor, y yo así como, o sea, pero si es para el Señor, hagámoslo bien, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, podemos hacerlo bien, se puede hacer bien, solo que lo único que necesita es sacrificio, práctica, y obviamente pues que nos mantengamos también orando y que el Señor esté con nosotros. Y pues yo creo que ese es mi consejo, animar a los jóvenes realmente, de los que nos están viendo o los que nos van a escuchar, pues que le echen ganas, que realmente se aferren a, si la música te gusta, pues echarle ganas, que no hay...